Uno, por ejemplo, es el estrictamente académico. ¿Cuántos alumnos por profesor hay en cada clase? ¿Cuántos profesores tienen doctorados? ¿Cuántos profesores enseñan? Porque muchas de nuestras universidades públicas, sobre todo, el profesor está trabajando y manda a su ayudante. Bueno, esos son una serie de parámetros. Otros son, por ejemplo, cantidad de publicaciones académicas en publicaciones académicas reconocidas. Otros son patentes. Ahí, por ejemplo, salimos pésimos. Una universidad de Estados Unidos, algunas, las grandes, registran como 200, 300 patentes por año. Eso es más de lo que registra casi toda América Latina junta. Entonces, sobre todo lo que nos hunde, obviamente en América Latina tenemos excelentes profesores, tenemos brillantes alumnos, tenemos una reserva de talento impresionante. Pero algunas de las cosas que nos hunden, después podemos hablar de otras, son precisamente esa falta de énfasis en la investigación, el desarrollo, el patentamiento, la cultura del patentamiento y la inserción internacional. Y leí también que el tema del uso del inglés como lengua franca, que dices tú, ¿no?, en el artículo. Los críticos, cuando presenté el libro en América Latina, el ministro de Educación argentino dijo, bueno, eso claro, porque ellos privilegian el inglés. Digo, caramba, en Corea del Sur, que yo sepa, no se habla inglés. En China, que yo sepa, no se habla inglés, no es la lengua oficial. Y sin embargo, estos países aparecen entre los primeros 20, 30, 40 del ranking mundial. O sea, no busquemos excusas. Tenemos que internacionalizarnos, tenemos que insertarnos en el mundo, tenemos que hacer lo que hicieron todos los países que crecieron y redujeron la pobreza de todos los colores políticos, desde China comunista hasta Singapur derechista, hasta India, hasta Finlandia, todos ellos. La escuela media. Si usted tiene en la mitad del ciclo educativo tiene un bache, hay que tener cuidado con acentuar tanto la crítica en el tema universitario, porque el gran bache usted lo tiene en una escuela secundaria que, por ejemplo, en mi país no educa debidamente para entrar a la universidad, no educa debidamente para entrar a los terciarios, no educa adecuadamente para el trabajo. Entonces me parece que el foco, que los brasileños lo van resolviendo con esos exámenes que empezaron a llevarse a cabo en la etapa del presidente Cardoso y que después Lula los adaptó para que, además de medir la pertinencia y la calidad de la educación secundaria, se supiera exactamente cómo iban a servir para el sistema universitario, muestra dos cosas. Primero, una preocupación bien focalizada en un tema que sé que no es el de la noche de hoy, pero me parece que hay que poner el foco en la escuela secundaria antes de hablar solamente de la universidad. Y en segundo lugar, hay una cosa muy interesante que es la continuidad institucional de un proceso. Es decir, Cardoso implementa un examen muy interesante de evaluación. En estos días hubo 600.000 personas, 600.000 educadores, 600.000 administrativos trabajando en estos exámenes para llevarlos adelante en Brasil, y Lula los toma y los continúa. Y también siguen ahora, por supuesto, con Dilma Rousseff. Ahora, respecto a la pregunta concreta, yo le diría que creo que es muy duro analizar. Primero, que no sabemos si en algunos casos no estamos confundiendo peras con manzanas, es decir, qué tipo de universidad, si se está teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, si se está teniendo en cuenta, como decía el profesor Orozco, docencia, investigación y por supuesto extensión universitaria. Es decir, habría que analizar bien esos rankings, pero no tengo una posición facilista. Es decir, me parece que Oppenheimer pone el foco en un problema y que Latinoamérica tiene que tratar de mejorar. Pero la educación universitaria, en términos generales, en los últimos 10, 15 años, me parece que en nuestros países ha hecho grandes avances y tenemos universidades como en México, en Brasil, en Argentina, en distintos países que son excelentes. O sea, hablar del tema de la educación bilingüe. ¿Cuál es la importancia de la educación bilingüe en la actualidad y por qué en América Latina a lo mejor no estamos en el uso del inglés y de nuestra interacción con el resto del mundo a la par de otras universidades que pueden, como decía Oppenheimer, estar en Asia o en Sudáfrica?
Bueno, es una pregunta pertinente que nos lleva a la primera reflexión, que es cómo tomamos en las universidades a los niños que vienen del colegio secundario. Por eso, contrariamente a lo que decía el profesor Oppenheimer, la mía no fue una respuesta facilista. Yo creo que hay que hacer enormes cambios en la educación argentina, pero no podemos saltarnos una etapa. Entonces, los chicos, por ejemplo, en la Universidad Torcuato Di Tella, que por otro lado quiero aclarar, realmente los estándares de exigencias académicas son muy, muy altos. El estatuto académico hace que para ser profesor de nuestra universidad haya que tener realmente estándares muy, muy elevados que los alumnos, justamente los chicos que vienen, valoran mucho esa situación. Tenemos más del 80% de profesores a tiempo completo, pero sin embargo, en los primeros años, particularmente el primero y segundo año, tenemos que pedirle a los profesores que limiten las exigencias de la bibliografía en inglés, pero no porque nosotros querramos bajar el nivel académico de nuestros chicos, sino porque tenemos que hacer fuertes cursos de inglés para que ellos realmente estén en condiciones, porque vienen de colegios secundarios, donde muchas veces el idioma inglés es un idioma, valga la redundancia, secundario. O sea, no le dan la importancia todavía que nosotros creemos que tiene que tener. Entonces, el chico que se recibe de nuestra universidad es un chico que tiene conocimiento de inglés, que en los últimos años tiene que leer muchísima bibliografía en inglés, pero lo recibimos de la escuela secundaria muchas veces con esa falencia, y como la universidad tiene que pensar en equidad y en la manera de integrar a la mayor cantidad de chicos y de distintas clases sociales, hay una primera parte, que son particularmente esos primeros 2 años, en que tenemos que pedirles a los profesores que utilicen en la medida de lo posible bibliografía en español para poderlos nivelar y sí al final de sus carreras hacer las exigencias del idioma que ustedes están planteando. Contrariamente, vuelvo a decir, es un enfoque muy poco facilista, que nos da un enorme esfuerzo, pero bueno, Latinoamérica es un continente que ha tenido un enorme desarrollo en los últimos años y hay que acompasar ese desarrollo con el desarrollo educativo.